Bienvenidos, mi nombre es Javier Siriento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar aprendiendo a jugar Sucesos Argentinos. En este caso, volumen 4, Cambalache. Fue editado hace un par de semanas, en 2021, y salió a partir de la editorial AA Lúdica. Vamos a ir derecho a aprender a jugar Sucesos Argentinos. En Sucesos Argentinos vamos a tener primero una carta para indicar el jugador inicial. En este caso es un mate de la AFA, que en el televisor está el Diego. Y lo que vamos a hacer es, el jugador con mayor edad va a agarrar el mazo del lado que no tiene las fechas, solo tiene el hecho y una foto ilustrativa, y lo va a mezclar evitando mostrar el dorso de la carta donde está la descripción del hecho y acá abajo está el año. Le va a dar una carta a cada uno de los jugadores y en el centro de la mesa va a poner tantas cartas como jugadores más uno. En este caso son 3 jugadores. Vamos a poner 4 cartas en el centro y vamos a dejar el mazo a un costado. Lo que va a hacer cada jugador, va a tomar su carta, en este caso es la creación del Parque Nacional Iguazú, la va a dar vuelta, puede leer el texto descriptivo. Fue creado con el objeto de conservar el entorno y la biodiversidad de las cataratas del Iguazú. Sus saltos llegan a alcanzar los 80 metros de altura. En 2011 resultaron elegidas como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Fue en el 1934. Entonces nuestra línea de tiempo de partida va a ser esta, 1934. Cada jugador va a tener la suya, que la va a colocar en su área de juego. El jugador de la izquierda que repartió va a recibir la carta del mate para marcarlo como el jugador inicial. ¿Qué vamos a hacer en nuestro turno? Vamos a tomar una de las 4 cartas y vamos a decidir dónde ubicarla. Por ejemplo, vamos a tomar la primera emisión de Titanes en el Ring y lo que tenemos que hacer es decidir si fue antes o después de 1934 en este caso. Como la primera emisión es televisada, entendemos que fue después de la creación de la televisión, entonces decidimos ponerla del lado derecho. En este momento lo que vamos a hacer es dar la vuelta, chequeamos la fecha, dice 1962 y la podemos ubicar en ese lugar. También, si queremos, podemos leer el texto ilustrativo. En caso de que de repente lo hubiéramos colocado del lado izquierdo antes de 1934, una de las reglas dice que tenemos que leer el texto en voz alta para todos los jugadores. Entonces volvemos a poner acá y cada uno de los jugadores va a continuar eligiendo alguna de las cartas y ubicándola en alguna de las posiciones. Si llegáramos a fallar, la carta la vamos a descartar a un costado del mazo y va a quedar ahí. La última carta se va a colocar al final del mazo. Una vez terminada la ronda, el mate pasa al jugador de la izquierda, que pasa a ser el jugador inicial. Eventualmente nuestra línea de tiempo se va a ir llenando y cada carta nueva que levantemos vamos a tener que decidir en qué punto de nuestra línea de tiempo va a estar ubicada. ¿De qué manera vamos a ganar? Antes de comenzar el juego vamos a definir qué extensión vamos a querer que nuestra línea de tiempo tenga. Vamos a definir generalmente entre 5 cartas o hasta 6 o 7 cartas. Una vez que un jugador llegue a esas 5 cartas, la ronda va a continuar y veremos quién tiene la línea temporal más larga. En el caso de que haya un empate, la carta de mate va a seguir hacia la izquierda y ese jugador va a ser permanente el jugador inicial. Seguido de eso, lo que vamos a hacer es, vamos a jugar con la carta que esté arriba. Voy a mirar, primera marca registrada, voy a decidir en qué año corresponde esa carta y la voy a jugar. Digamos que fallo, entonces la dejo a un costado. El siguiente jugador agarra, por ejemplo, el primer disco de Sandro, entonces la coloco y gano la partida. En caso de que siguiéramos colocando y empatando en cada una de las rondas, eventualmente alguno de los jugadores va a fallar y el que logre poner la última carta será el ganador. Una variante del juego es no descartar esa carta de más. Estábamos jugando en este caso con 4 cartas. Una vez que las 3 cartas hayan sido ubicadas o descartadas, la carta sobrante no se va al descarte, sino que queda acá y se agrega nuevamente una carta por jugador. Una nota importante que hacen los creadores de Sucesos Argentinos es que el juego está ideado como juego educativo y para chicos desde los 10 años, pero puede haber cartas que reflejen hechos o sucesos que pueden ser inapropiados para algunas de las edades y queda en el criterio de los docentes o del adulto a cargo de remover las cartas que no crean adecuadas para ese grupo de juego. Aprovechen y comenten en este momento qué les parece Sucesos Argentinos. ¿Han jugado el juego original, el juego base? ¿Han empezado a jugarlo desde el volumen 1, desde el volumen 2, desde el volumen 3? Todos los juegos se pueden jugar individualmente o
se pueden acumular todas las cartas y hacer una gran partida con un montón de cartas. Esta versión trae 75 cartas y, como decíamos, es el volumen 4, que se llama Cambalache. Hay otros sobre historia, otros sobre economía, etcétera, etcétera. Aprovechen y suscríbanse al canal de Partida de Locos, pónganle like al video, toquen la campana de notificaciones y compartan en sus redes sociales. No se olviden también de ir y checar algunos de los otros juegos de Alúdica, como el Ars Domino, que hicimos un video de unboxing hace poco y vamos a estar haciendo un video explicativo, y también el Nom Noms, que es un juego que ya hemos estado comentando en el canal, y vamos a tratar de poner acá el link al video. Pueden ir a chequear nuestro video de cómo jugar Sucesos Argentinos en la versión para Android. Pueden bajársela con este QR, lo dejamos ahí para que lo puedan escanear, o directamente buscan en Google Play Sucesos Argentinos y se bajan la versión para jugar a Sucesos. Acá tenemos los otros masitos de los distintos volúmenes. Así que esto es Sucesos Argentinos. Mi nombre es Xavier Siriento y esto es Partida de Locos.